Se llama flexión compuesta cuando en la sección tenemos esfuerzo normal y momento flector. Ahora, hay dos casos de flexión compuesta, como había dos de flexión pura, que era normal, oblicua. Si esta es la sección, estos los ejes baricéntricos, X e Y contenidos en el plano de la sección, el eje Z perpendicular al plano del pizarrón, si nosotros tenemos aplicada una fuerza en este punto C, que llamamos centro de presión, cuando reducimos esa fuerza al baricentro de la sección, nos aparece también un par flector. Si ese es el centro de presión y P es de compresión, la distancia del centro de presión al baricentro de la sección la llamamos excentricidad. Entonces, cuando reducimos al baricentro de la sección, vamos a tener el esfuerzo normal igual a P y el momento flector igual a P por la excentricidad. Si P es de compresión, el momento flector va a ser positivo igual a P por E. Ya, este caso de flexión compuesta también se lo llama axil excéntrico. O sea, si nosotros aplicamos una fuerza que en el baricentro de la sección que coincide con el eje baricéntrico de la barra, lo único que vamos a tener es esfuerzo normal. Pero si nosotros aplicamos una fuerza perpendicular al plano de la sección, o sea, paralela al eje Z, al eje baricéntrico de la barra, y no coincide con el baricentro de la sección, nos aparece esfuerzo normal y momento flector. Si el centro de presión está sobre un eje principal de inercia, en este caso sobre el eje Y, el momento flector que vamos a tener va a ser de dirección X. Si el centro de presión estuviese sobre el eje X, el momento flector sería de dirección Y. Pero cuando el centro de presión no está sobre un eje principal de inercia, y así estos son los ejes X e Y, baricéntricos, principales de inercia, y nosotros tenemos acá el centro de presión, y la excentricidad es esta, bueno, ahí, cuando reducimos al baricentro de la sección, vamos a tener una componente X del momento flector y una componente Y del momento flector. O sea, cuando el centro de presión no está sobre un eje principal de inercia, vamos a tener flexión compuesta oblicua. Cuando el centro de presión está sobre un eje principal de inercia, vamos a tener flexión compuesta normal. Primero vamos a ver flexión compuesta normal, luego flexión compuesta oblicua. Acá valen todas las hipótesis y leyes que utilizamos en flexión pura. O sea, vamos a trabajar dentro del periodo elástico del material, o sea, vale la ley de Hooke, la sección plana se mantiene plana luego de la deformación, el principio de Saint-Venant, pero de las 6 ecuaciones de equivalencia que teníamos, en flexión pura, o sea, si tenemos momento flector de dirección X, la primera, que era el esfuerzo normal, en flexión pura valía 0. Acá no vale 0.
y es la integral extendida al área de la sección de sigma z diferencial f. Bueno, la segunda, que era la componente x del esfuerzo de corte, 0. La tercera, la componente y del esfuerzo de corte, 0. La cuarta, el momento torsor, 0. La quinta, la componente y del momento torsor, 0. Y la sexta, la componente x del momento flector, que es la integral extendida al área de la sección de I sigma z diferencial f. Para obtener el eje neutro, poder calcular la tensión en un punto cualquiera de la sección, las tensiones máximas que ocurran en los puntos de la sección, hay dos caminos. Uno es trabajar con la componente, con el momento flector y el esfuerzo normal, o sea, con estas expresiones, y la otra es por superposición de los dos esfuerzos característicos. Cuando tenemos esfuerzo normal solamente, en los puntos de la sección sigma z se mantenía constante. O sea, si nosotros queremos graficar las tensiones sigma z provocadas por el esfuerzo normal, sigma z era igual constante, igual al esfuerzo normal dividido el área de la sección. Y si P es de compresión, esas tensiones normales son de compresión. Cuando actuaba la componente X del momento flector, la línea de fuerza coincidía con el eje Y el eje X coincidía con el eje neutro. O sea que el diagrama de tensiones normales provocadas por la flexión pura tenía esta forma. En las fibras tracción, en esta compresión, si el momento flector de dirección X que actúa es positivo. O sea que esta tensión sigma z era el momento flector de dirección X dividido Jx por I. Nosotros podemos llamar a esta componente sigma z' y esta componente sigma z segunda. Y entonces sigma z va a ser igual a sigma z' más sigma z segunda. O sea, P sobre F más el momento flector de dirección X dividido Jx por I. Y esto nos da la tensión normal en un punto genérico ubicado a una distancia I del eje X baricéntrico de la sección. Ya, fíjense que todos los puntos que tienen la misma ordenada I, la sigma se mantenía constante. Por eso este era el diagrama de sigma z para la flexión pura. O sea que en la flexión normal se suman este diagrama y este diagrama. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? El eje neutro ahora va a estar desplazado respecto del baricentro de la sección en correspondencia con el eje Z.
la tensión normal es sigma z'. Si este es el eje de referencia, en correspondencia con el eje neutro vale 0, y ahí nos queda el diagrama de sigma z suma de ambas componentes. Toda esta parte tendremos compresión y este trámite tracción. Ya, es suma de estos dos diagramas. Para puntos ubicados sobre el eje X, la componente provocada por el momento flector de tensión normal vale 0. Entonces directamente es la tensión normal provocada por el esfuerzo axial. Ya, este valor lo conocemos y vale P sobre F. En correspondencia con el eje neutro sabemos que vale 0. Uniendo esos dos puntos tenemos el diagrama. Y este va a ser el sigma z máximo. La ecuación del eje neutro la podemos obtener trabajando con esta fórmula. O sea, para el eje neutro, sigma z vale 0. Y esto es P sobre F más el momento flector de dirección X, que es P por la excentricidad sobre Jx por I. Sacamos factor común P y F, el P sobre F, y nos queda factor común de 1 más la excentricidad, y acá fíjense que tenemos Jx, y cuando vimos momento de segundo orden, dijimos que Jx era igual al radio de giro de la sección respecto del eje X elevado al cuadrado por F. Para poder sacar F factor común, tenemos que reemplazar Jx por esta fórmula, y entonces acá abajo nos queda I sub X al cuadrado por I. Bueno, P sobre F es distinto de 0, lo que tiene que ser 0 es este paréntesis. Y de ahí despejamos I y nos queda igual a menos I sub X al cuadrado sobre E. Este signo negativo nos indica que el eje neutro respecto del baricentro de la sección está en el semiplano opuesto al centro de presión. O sea, si la excentricidad es negativa, como en este caso, el eje neutro está para I positivo, porque I sub X es un número positivo. Acá el único que tiene signo es la excentricidad. El signo negativo nos indica que el signo de I es opuesto al signo de la excentricidad. Bueno, entonces, una vez que conocemos la distancia del eje neutro, ahí vale 0 la tensión, en correspondencia con el baricentro de la sección vale P sobre F, podemos trazar el diagrama de tensiones. Y sigma z máxima va a ser igual a P sobre F más MFX sobre JX por I máximo. Y esto también lo podríamos escribir así: P sobre F más MFX sobre WX. Bueno, para dimensionar, esto es lo que tendremos que hacer menor o igual que el sigma admisible del material, y ahí tenemos que hacerlo por tanteo. Ya, lo que podemos hacer es proponer una sección, verificamos, calculamos el sigma z máximo, si nos da mayor que el sigma admisible, bueno, redimensionaremos. Está entendido el caso de flexión compuesta normal. O sea, cuando el Z
de presión está sobre un eje principal de inercia. Ahora vamos a ver flexión compuesta. Antes de borrar esto, fíjese si analizamos esta fórmula. A medida que E disminuya, I se hace cada vez más grande. En el límite, para E igual 0, o sea, ¿dónde estaría el centro de presión? En el baricentro de la sección. Ahí tendríamos axil puro. Las tensiones normales en los distintos puntos de la sección son constantes. ¿Y dónde podemos considerar que está el eje neutro? En el infinito. Y sería igual a infinito, si E vale 0. Y el caso inverso, para E igual a infinito, o sea, el centro de presión, el punto impropio de la dirección I, ahí tendríamos flexión pura. ¿Y por dónde pasaba el eje neutro? O sea, ¿cuánto varía ahí? 0. El eje neutro pasaba por el baricentro de la sección. O sea que los casos de axil puro o flexión pura se pueden tomar como casos particulares de flexión compuesta. Cuando el centro de presión coincide con el baricentro de la sección, excentricidad de 0, tenemos axil puro. Cuando el centro de presión está en el infinito, la excentricidad es infinita, vamos a tener flexión pura. Ahí el eje neutro pasa por el baricentro de la sección. Y ustedes recuerdan cuando vimos sistema de fuerzas, que cuando un sistema de fuerzas se reducía a una cupla, a un par, decíamos que podíamos interpretar esa cupla, ese par, como una fuerza infinitamente pequeña que actuaba según la recta impropia del plano de la cupla. Y acá tenemos esa explicación. O sea, la excentricidad infinita. ¿Alguno puede ir a colocar una fuerza, aplicar una fuerza si la distancia es infinita? No. Cuando tenemos una cupla, un par, lo podríamos interpretar como una fuerza infinitamente pequeña cuya recta de acción era la recta impropia del plano. Y por eso, ahí tendríamos flexión pura. O sea, excentricidad 0, el eje neutro. Infinito, tenemos axil puro. Las tensiones son constantes en todos los puntos de la sección. Para la excentricidad infinita, el eje neutro pasa por el baricentro de la sección, tenemos flexión pura. Este es el diagrama de tensiones. Y la flexión compuesta es la suma de ambos diagramas.